La administradora me acusó injustamente y mi vida se volvió una pesadilla. Las cámaras revelaron una verdad impactante que nadie podría imaginar. Una historia de perseverancia, justicia y redención que transformó a toda una comunidad. Prepárense para una revelación sorprendente que les hará cuestionar en quién realmente merecen confiar. Suscríbanse al canal, dejen su like y comenten desde qué ciudad están viendo esta increíble historia real. ¿Alguna vez han sentido esa sensación de cuando el mundo entero parece conspirar en su contra? Pues sí, yo creía que esa era solo una frase dramática que mis alumnos adolescentes usaban cuando sacaban malas calificaciones. Pero la vida tiene una forma hilarante de enseñarnos que a veces sí, existe una conspiración real sucediendo delante de tus narices. ¿Y mi historia? Mi historia es de esas que cuentas en un cafecito por la tarde y nadie te cree. Después de 20 años enseñando literatura a adolescentes que prefieren TikTok a Octavio Paz, finalmente me había liberado de un matrimonio que estaba más muerto que las obras obligatorias del examen de admisión a la universidad. ¿Saben cuando pasas tanto tiempo viviendo en piloto automático que ni siquiera te das cuenta de que eres infeliz? Pues sí, a los 45 años, profesora respetada, decidí que era hora de pasar la página. Y miren que de metáforas literarias yo entiendo. Elegí Valle de Bravo para empezar de nuevo. Ese clima de montaña, las casitas con aire pintoresco, el aire fresco que te hace querer una taza de chocolate caliente incluso en verano. Un lugar tranquilo para recuperar mi cordura, pensé yo, inocente como un personaje de cuento de hadas a punto de encontrar al lobo feroz. Solo que en mi caso, el lobo usaba un collar de perlas y tenía el cabello impecablemente teñido de castaño. El condominio Las Jacarandas parecía perfecto. Énfasis en parecía, porque nada es lo que parece. Esa es la primera lección que doy en mis clases de análisis literario. El condominio tenía ese aire de postal, ¿saben? Edificios bien cuidados, jardines con flores que parecían sacadas de un catálogo y vecinos que sonreían educadamente en los elevadores. Y una administradora, doña Beatriz, 63 años, 8 años en el cargo, de esas que sabe el nombre de cada planta del jardín y aparentemente cada secreto de todos los residentes. Al principio fue un encanto, de esos con relleno venenoso como descubrí después. Profesora de literatura, qué maravilla tener a alguien tan culto entre nosotros, decía con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo, tonta, creí que había encontrado una aliada. Error garrafal. En la escala de ingenuidad, yo estaba allá arriba, junto con las protagonistas de novelas góticas que entran en castillos embrujados, pensando que todo saldrá bien. Fue en el tercer mes después de mi mudanza que ardió Troya. Una mañana de otoño, irónicamente la estación de las caídas, me sorprendieron con una convocatoria para una reunión extraordinaria urgente. Yo todavía me estaba adaptando a la rutina de preparar café solo para una persona, así que pensé, debe ser algo sobre las cuotas de mantenimiento. Poco sabía yo que era el tema principal de ese encuentro. El salón de usos múltiples del condominio estaba lleno. ¿Ya vieron cómo a la gente le encanta un buen lío? Es como las ofertas del supermercado, todo el mundo aparece, y allí estaba, yo sentada en la última fila, calificando exámenes mentalmente, cuando escuché mi nombre ser pronunciado por doña Beatriz, con ese tono que uso cuando cacho a un alumno copiando. Nos gustaría discutir un asunto delicado que ha afectado nuestro condominio en los últimos meses. La desaparición de paquetes, comenzó, ajustándose los lentes de armazón dorado. Después de investigaciones cuidadosas y relatos de testigos, hemos identificado a la responsable. Entonces, frente a 50 vecinos curiosos, aquella mujer me señaló con el dedo como si yo fuera la villana de una telenovela. Nuestra nueva residente, la profesora del 502, ha sido vista circulando en horarios sospechosos cerca del área de correspondencia. Imaginen el shock. Yo que devuelvo el cambio incorrecto en el mercado siendo acusada de robar los paquetes de otros. En ese momento sentí un calor subiendo por el cuello y miren que ya estoy en la premenopausia, así que no era solo vergüenza. Era indignación pura. Doña Beatriz, con todo respeto, pero ¿usted perdió el juicio?
fueron las primeras palabras que salieron de mi boca. 20 años enseñando a adolescentes me dieron un control emocional impresionante, pero aquello era demasiado. Soy profesora de literatura desde hace 2 décadas. Tengo una reputación, y usted me está acusando de ser, ¿qué? ¿Una ladrona de paquetes de Amazon? El silencio que siguió fue de esos que se podrían cortar con un cuchillo. 50. Pares de ojos mirándome, como si fuera una criminal atrapada infraganti. Doña Beatriz apenas sonrió de esa manera, condescendiente, que me hizo querer aventarle las obras completas de Shakespeare a la cabeza. Edición de lujo, tapa dura. Tenemos testimonios, profesora. Varios residentes la vieron rondando la recepción en horarios inusuales. Y curiosamente, desde su llegada los paquetes comenzaron a desaparecer. Simple matemática. Las matemáticas nunca fueron mi fuerte. Soy de humanidades, por el amor de Dios, pero hasta yo sabía que esa ecuación estaba mal. ¿Y las pruebas? ¿Cámaras? ¿De seguridad? ¿Algo concreto más allá de chismes de pasillo? Pregunté, sintiendo emerger mi lado de profesora que no acepta trabajos sin citas bibliográficas. Estamos protegiendo la privacidad de los residentes, respondió, como si fuera la guardiana suprema de la ética. Pero tenemos testigos confiables. Salí de aquella reunión como si me hubieran dado una bofetada. No, peor. Como si me hubieran dado una bofetada frente a toda la clase el primer día de clases. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Esa sensación de injusticia que se te pega en el estómago como chicle viejo debajo del pupitre. Los días siguientes fueron una pesadilla. De repente, todos me evitaban como si tuviera la peste. En el elevador, los vecinos miraban fijamente los números de los pisos como si allí estuviera el secreto de la inmortalidad. En las áreas comunes, las conversaciones cesaban cuando me acercaba. Incluso el conserje, don Raúl, que antes insistía en contarme las aventuras de sus nietos, ahora apenas saludaba de lejos, como si pudiera robarle también sus historias. Pero lo peor, fue cuando el chisme llegó a la preparatoria, donde daba clases. Valle de Bravo puede tener aire de pueblo mágico, pero la velocidad de los rumores es bien mexicana, más rápida que el internet de fibra óptica. De repente, padres de alumnos pedían cambio de grupo, colegas profesores me miraban de reojo en la sala de maestros, e incluso la directora, que era mi amiga desde la universidad, me llamó para una plática sobre valores institucionales. Aquella noche, sola en mi departamento aún lleno de cajas de mudanza sin deshacer, lloré como no lloraba desde el divorcio. No por lo que decían de mí, ya pasé la edad de preocuparme por cada opinión ajena, sino por la injusticia absurda de todo aquello. Yo, que siempre viví por la honestidad, que enseñaba a mis alumnos sobre la integridad de los grandes personajes literarios, estaba siendo tratada como una villana de melodrama barato. Y fue ahí que decidí, ya no sería la profesora buenita. Si querían guerra, la tendrían. Porque si hay algo que aprendí con la literatura, es que los mejores giros argumentales suceden cuando el protagonista parece acorralado. Primero, intenté las vías oficiales. Solicité acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad. Problema técnico, fue la respuesta de la administradora. Pedí una nueva reunión para defenderme. Agenda llena, dijo. Intenté hablar con otros vecinos, puertas en la cara, literalmente. Era como si estuviera atrapada en un cuento de Kafka, luchando contra un sistema invisible y absurdo. No sé si alguna vez se han sentido así, pero es como intentar nadar contracorriente con las manos atadas. Agotador y aparentemente inútil. Hasta que el destino, o quizás la justicia poética, decidió echarme una mano en la forma de un exalumno. Fue durante el Festival Cultural de Valle de Bravo. Estaba allí, sola, intentando distraerme con un concierto. Después de semanas siendo tratada como paria, aquel momento anónimo entre la multitud era un alivio. Fue cuando escuché, «¿Profesora Sofía? ¿Es usted?» Me giré y me encontré con Mateo, un exalumno al que le había dado clases unos 10 años atrás. De esos alumnos brillantes que sabes que llegarán lejos, y llegaron. Ahora trabajaba en seguridad digital, de esos empleos modernos que ni existían cuando empecé a dar clases.
Mateo, qué agradable sorpresa, respondí, genuinamente feliz por ver un rostro que no me miraba como si fuera a robarle la cartera. Conversamos durante el intermedio del concierto, sobre libros, música, la vida, y entonces, quizás por la necesidad desesperada de desahogarme con alguien que no fuera mi reflejo en el espejo, le conté mi situación, sin drama, sin victimismo, solo los hechos. Era una profesora de literatura, al fin y al cabo. La claridad y la concisión son mi fuerte. Mateo escuchó todo con esa atención que solo los buenos alumnos tienen. Y entonces, cuando terminé, dijo la frase que lo cambiaría todo. Profesora, usted me enseñó que la verdad siempre sale a la luz en las grandes novelas. ¿Qué tal si adelantamos ese proceso? Al día siguiente, Mateo me explicó que podría acceder remotamente a las cámaras de seguridad del condominio. No es exactamente legal, admitió, pero tampoco es legal acusar a alguien sin pruebas. Confieso que dudé. 2 décadas enseñando ética en el aula me hacían cuestionar ese enfoque, pero 2 semanas siendo tratada como criminal me hicieron pensar a veces la justicia necesita un empujoncito. Octavio Paz estaría orgulloso de mi ambigüedad moral. El plan estaba en marcha cuando las cosas empeoraron aún más. Doña Beatriz, no satisfecha con acusarme de robo, ahora esparcía que yo estaría revendiendo los artículos robados en sitios de segunda mano para complementar mi precaria situación financiera post-divorcio. ¿Cómo sabía de mi divorcio reciente? ¿Cómo sabía que aún me estaba recuperando financieramente? Misterio, o mejor dicho, chismes de edificio que son más eficientes que el FBI. A esas alturas, ya estaba lo suficientemente enojada como para interpretar a Lady Macbeth sin necesitar clases de teatro. Pero intentaba mantener la compostura, porque si algo me enseñó la literatura, es que la venganza precipitada siempre termina mal para el vengador. Fue en la kermés del condominio, esas a las que todo el mundo va solo para observar a los demás y comer sin culpa, que tuve mi primera aliada. Marina, una joven madre soltera del edificio B, se acercó mientras yo estaba sola, fingiendo que la manzana acaramelada que comía era la cosa más interesante del mundo. También fui víctima de ella, dijo Marina, sentándose a mi lado con un niño de unos 5 años en brazos. De Beatriz. Desde que me negué a apoyar el aumento de la cuota de mantenimiento para remodelar el sauna que solo ella usa. La miré sorprendida. ¿Cómo así? Empezaron a desaparecer mis cartas. Luego vinieron quejas falsas sobre ruido en mi departamento. Es su patrón, aislar a quien no está de acuerdo. En ese momento, sentí algo que no sentía hacía meses. Esperanza. No estaba loca, ni paranoica. Había un patrón. Y donde hay patrón, hay posibilidad de prueba. Las notas comenzaron a aparecer en mi puerta. Pequeños trozos de papel sin firma, indicando horarios. Observe la puerta de entregas, martes, 14:30. O, cámara del elevador, viernes, 22:00. Tardé en descubrir que era el conserje, don Antonio, un señor discreto que veía todo, pero hablaba poco. Él también estaba harto de la administradora, pero dependía demasiado del empleo para manifestarse abiertamente. Como buena profesora de literatura, comencé a juntar estas piezas. Las notas, las conversaciones con Marina, los patrones. Estaba construyendo mi propia novela de investigación, solo que, desafortunadamente, yo era la protagonista, no la lectora cómodamente instalada en un sillón. Y entonces, 4 meses después de la fatídica reunión, Mateo lo consiguió. Las imágenes de las cámaras llegaron en una memoria USB entregada discretamente durante otro evento del festival. No lo va a creer, dijo. Véalo sola. Aquella noche, sentada frente a mi laptop, con una copa de vino barato en las manos, porque los profesores no ganamos para vino caro, ustedes saben, vi las grabaciones, y fue como uno de esos giros de la página 300 de una novela. La propia doña Beatriz era la culpable. Las imágenes eran claras. Ella, con sus uñas perfectamente arregladas y su saco impecable, desviando paquetes. No todos, solo algunos específicos. Después de observar el patrón durante horas me di cuenta.
apuntaba solo a los paquetes de ciertos residentes. ¿Y adivinen qué? Todos los que habían votado en su contra en la última elección para administradora. ¿Mezquino? Sí. ¿Criminal? También. ¿Sorprendente? No tanto cuando lo piensas bien. El poder corrompe, como diría Lord Acton o cualquier personaje de Game of Thrones. Mi primer impulso fue correr al grupo de WhatsApp del condominio y soltar toda la sopa. Pero años enseñando, estrategias narrativas me hicieron darme cuenta. Esto requería un enfoque cuidadoso. Doña Beatriz tenía influencias en la ciudad, amigos en puestos estratégicos, y yo era la recién llegada con fama de ladrona. Necesitaba ser más astuta que la antagonista de mi propia historia. Comencé a armar un expediente. Metódica como «¿Soy?» Pregunten a mis alumnos sobre mis calendarios de exámenes. Organicé las evidencias, crucé fechas, identifiqué patrones, y en el proceso descubrí más. Contratos de mantenimiento sobrevalorados con empresas que casualmente pertenecían a su sobrino. Seguros innecesarios con la corredora de su hermana. Una pequeña red de corrupción familiar financiada por nuestro condominio. Durante ese tiempo, seguí siendo evitada, seguí escuchando cuchicheos por los pasillos, seguí viendo padres retirando a sus hijos de mis grupos, pero ahora sonreía internamente. Como diría Hamlet, tengo el teatro dentro de mí, aunque, en mi caso, el teatro era más un plan de exposición digno de Agatha Christie. Mientras tanto hice amistad con Marina y otras personas perjudicadas por Beatriz. Un pequeño grupo de resistencia se fue formando, reuniéndose discretamente en mi departamento para tomar té y planear. Éramos como un club de lectura, solo que el libro era Cómo derrocar a una administradora corrupta en 10 pasos. El conserje, don Antonio, también pasó a contribuir, más activamente, aunque siempre con miedo de perder el empleo que mantenía a sus nietos. Doña Beatriz ya ha hecho esto con otros antes que usted, me contó en una de nuestras conversaciones escondidas en la lavandería. Pero nadie nunca juntó pruebas como usted lo está haciendo. 6 meses después de la acusación inicial, llegó el momento que tanto había planeado. La asamblea para la reelección de la administradora. El salón de usos múltiples estaba decorado para Navidad, porque en algunas partes de México, la Navidad empieza en noviembre y solo termina en marzo, y todas las sillas estaban ocupadas. Doña Beatriz, confiada como siempre, presidía la reunión con su traje de tweed que parecía salido de un catálogo de los años 90. Antes de iniciar la votación, anunció, me gustaría destacar algunos logros de mi gestión. Fue cuando levanté la mano. Con permiso, doña Beatriz. Creo que a todos aquí les gustaría ver un pequeño video antes de votar. La mirada que me lanzó fue digna de una villana de telenovela mexicana. Pero era demasiado tarde. Con la ayuda de Mateo, que estaba casualmente visitando a su antigua profesora, conectamos una laptop al proyector del salón. Y allí, en la pantalla grande, comenzó el espectáculo. Beatriz robando paquetes, Beatriz manipulando correspondencia, Beatriz instruyendo a empleados a ignorar quejas de ciertos residentes. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, como en una clase cuando un alumno hace una pregunta particularmente provocativa, el murmullo comenzó. Miradas de shock, de indignación y muchas de verdad, de vergüenza, de quienes me habían condenado sin pruebas. «Esto es invasión de la privacidad», gritó Beatriz, el rostro rojo como las esferas del árbol de Navidad artificial. A su lado, esas imágenes fueron obtenidas ilegalmente, así como los paquetes de sus vecinos fueron obtenidos ilegalmente por usted, respondí, con la calma de quien acaba de explicar el desenlace de Pedro Páramo a una clase de adolescentes escépticos. Y entonces algo inesperado sucedió. Beatriz, acorralada, hizo lo que muchos villanos hacen cuando están atrapados. Confesó, pero no de una manera arrepentida. No, confesó con orgullo. ¿Ustedes creen que esto es un condominio democrático? Rió, una risa amarga de quien no tiene nada que perder. Solo estaba dándoles una lección a quienes votaron en mi contra en la última elección. Esas personas no merecen el mismo trato que mis partidarios. La lealtad tiene su precio.
El shock fue general. Una cosa es sospechar que tu administradora es corrupta. Otra, muy diferente, es escucharla declarar abiertamente que estaba castigando a residentes por elecciones democráticas. Especialmente en un salón lleno de señoras mayores que dependían de envíos de medicamentos y recuerdos de nietos lejanos. ¿Y por qué me eligió a mí como chivo expiatorio?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. «Usted era perfecta», respondió con una sonrisita condescendiente. Recién llegada, sin aliados, divorciada y medio desesperada. ¿Quién le creería a usted contra mí, que llevo aquí décadas? Lo que ella no sabía es que, como buena profesora de literatura, siempre he apoyado a los personajes subestimados. Son ellos los que protagonizan las mejores vueltas de tuerca. La reunión, que debía ser de reelección, se transformó en una votación de destitución inmediata. Por primera vez en 20 años, el condominio Las Jacarandas tendría un cambio, no programado, de administración, y las miradas ya no estaban llenas de sospecha cuando se dirigían a mí. Ahora había algo diferente: respeto, admiración, o tal vez solo el reconocimiento de que habían juzgado mal, muy mal. Claro que no todo fue miel sobre hojuelas. Beatriz aún intentó una última jugada: demandarme por invasión de la privacidad debido a las cámaras hackeadas. El caso generó un debate ético dentro del condominio, especialmente entre los residentes mayores y religiosos que frecuentaban la misma iglesia tradicional de la ciudad. ¿Qué pesaba más, la invasión de la privacidad o los años de robos y manipulaciones? La vuelta de tuerca más sorprendente, sin embargo, vino de donde menos esperaba: la propia hija de Beatriz, Camila, que vivía en el mismo condominio. «Estoy cansada de las actitudes de mi mamá», declaró en una reunión posterior. «Esto ya destruyó a nuestra familia, nuestras comidas familiares del domingo, nuestras relaciones. No puedo seguir en silencio». Camila reveló que la obsesión de su madre por el poder en el condominio había comenzado tras la muerte de su esposo, como una forma de control sobre algo, cualquier cosa, en su vida que parecía desmoronarse. Lo que había comenzado como un mecanismo de defensa se había transformado en una cruzada personal contra cualquiera que amenazara ese control. Esto no justificaba sus acciones, claro, pero humanizaba a la villana de la historia. Y si años enseñando literatura me enseñaron algo, es que los mejores antagonistas son aquellos que podemos de alguna forma comprender. En los meses siguientes, una investigación formal conducida por el Comité de Vigilancia confirmó todo: los desvíos de paquetes, los contratos sobrevalorados, las persecuciones personales. Beatriz fue oficialmente removida y, para mi sorpresa y renuencia inicial, fui invitada a asumir temporalmente el cargo. «No quiero ser administradora», protesté. «Soy profesora de literatura. Apenas puedo organizar mi librero, mucho menos un condominio». «Es exactamente por eso que eres perfecta», argumentó Marina. «No quieres el poder, solo quieres justicia». Así, 9 meses después de ser públicamente humillada como ladrona de paquetes, estaba implementando un sistema transparente de rastreo de entregas en el condominio. ¿Irónico? Tal vez. Poético, ciertamente. No fue fácil, debo admitir. Los residentes más tradicionales, especialmente los adultos mayores que representaban más de la mitad de la población del condominio, se resistían a los cambios. Querían las cosas como siempre han sido, aunque como siempre han sido significara oportunidades para abusos de poder. En mis tiempos, confiábamos unos en otros sin necesitar cámaras y aplicaciones, se quejó doña Olga, una señora de 80 años que vivía allí desde la inauguración del edificio. En sus tiempos, doña Olga, usted no pedía comida por aplicaciones, respondí con una sonrisa. Y poco a poco, hasta los más resistentes se fueron adaptando. El 10º mes trajo una sorpresa. Durante la celebración del aniversario del condominio, esas fiestas donde todo el mundo va para comer pastel gratis y enterarse de los chismes, Beatriz reapareció. Más delgada, sin la postura autoritaria de siempre, pidió hablar. «Estoy en tratamiento», anunció al salón silencioso. «Terapia, 2 veces por semana. Descubrí que tengo un
problema con el control y quiero pedir disculpas, especialmente a la profesora Sofía, a quien usé como chivo expiatorio. Fue un momento extraño. Como profesora, siempre enseñé sobre la importancia del perdón y la redención en la literatura. ¿Cuántas veces analicé con mis alumnos la transformación de personajes como Ebenezer Scrooge o Jean Valjean? Pero en la vida real, el perdón es más complicado que en las páginas de un libro. Acepto sus disculpas, respondí después de un momento de reflexión, pero creo que debe disculpas mayores a los adultos mayores que se quedaron sin medicamentos, a los niños que no recibieron regalos de cumpleaños, a todos los que perjudicó directamente. Ella asintió, con los ojos bajos, muy diferente de la mujer arrogante que conocí al principio de esta historia. Y me di cuenta de algo importante. No necesitaba que me cayera bien para aceptar sus disculpas. La vida no es una novela donde todos terminan amigos en el último capítulo. Al final de mi primer año, en el condominio Las Jacarandas, mientras organizaba una pequeña recepción en mi departamento, ahora finalmente decorado y sin cajas, de mudanza por los rincones, me di cuenta de cómo todo había cambiado. Los vecinos que antes me evitaban ahora traían antojitos típicos de la región e historias para compartir. Los alumnos que habían sido transferidos de mis grupos estaban volviendo uno a uno, después de que los padres escucharan sobre el caso de la administradora deshonesta y la profesora injustamente acusada, que aparentemente se había convertido en una anécdota local. Incluso la escuela, que antes cuestionaba mis valores, ahora usaba mi historia como ejemplo de integridad en las clases de civismo. ¿Irónico? Sí. ¿Satisfactorio? Inmensamente. Sentada en mi balcón observando las jacarandas que dan nombre al condominio y sintiendo el aire fresco de la zona, reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El divorcio que me había traído hasta allí parecía ahora un detalle distante, como un capítulo inicial necesario para el desarrollo de la trama. Las asambleas de condominio, antes eventos temidos, se transformaron en encuentros comunitarios productivos. El sistema de entregas funcionaba sin problemas, e incluso doña Olga, la tradicional, ahora usaba la aplicación de rastreo, aunque juraba que era solo para fiscalizar si está funcionando bien. Marina se convirtió en una gran amiga. Su hijo me llamaba tía Sophie, y don Antonio, el conserje antes temeroso, ahora contaba abiertamente sus historias de 15 años en el condominio sin miedo a represalias. Mateo, mi exalumno Salvador, visitaba regularmente, siempre trayendo alguna novedad tecnológica que, según él, necesita conocer, profesora, está muy desactualizada. ¿Y qué hay de Beatriz? Oí decir que se mudó a otra ciudad, un nuevo comienzo. En nuestras últimas conversaciones, me di cuenta de que no era el monstruo unidimensional que imaginé inicialmente. Era solo una mujer rota intentando ejercer control donde podía, de la manera equivocada. Como tantos antagonistas literarios, era compleja, fallida y al final trágicamente humana. Ocasionalmente, todavía me encuentro con Camila, su hija, que optó por permanecer en el condominio. Reconstruimos una relación cautelosa pero amigable. «Usted es la persona que mi mamá podría haber sido», me dijo una vez, «si hubiera elegido usar su fuerza para el bien». Un año después de aquella fatídica reunión donde fui públicamente humillada, di una clase especial a mis alumnos. El tema, la vida como narrativa, conflicto, resolución y transformación. Usé mi propia experiencia como ejemplo, obviamente, cambiando nombres y algunos detalles para proteger a los involucrados. ¿Qué podemos aprender de esta historia?, pregunté a la clase al final. Una alumna tímida levantó la mano. ¿Que la verdad siempre sale a la luz? Sí, asentí, pero no siempre sola. A veces la verdad necesita una ayudita. Otro alumno intervino. ¿Que no debemos juzgar a las personas sin pruebas? Excelente observación, comenté. ¿Y qué más? Un silencio pensativo se apoderó del aula, hasta que un alumno del fondo, de esos que raramente participan, levantó la mano. ¿Que a veces es necesario pasar por un capítulo terrible para llegar a un final mejor? Sonreí, pensando en mi acogedor departamento, en los nuevos amigos, en la comunidad que ahora me acogía de verdad.
Exactamente, respondí. En la literatura como en la vida, son las adversidades las que revelan quiénes somos realmente. Hoy, cuando miro las cámaras de seguridad del condominio, que irónicamente se convirtieron en símbolo de transparencia, no de control, recuerdo cómo un instrumento puede servir tanto para oprimir como para liberar, dependiendo de las manos que lo controlen. Mi librero ahora tiene una nueva sección, obras sobre justicia y redención. No es casualidad. Como profesora, siempre supe que la literatura refleja la vida. Lo que no esperaba era que mi propia vida se transformara en una historia digna de ser contada. Y si hay una lección que aprendí en toda esta travesía, es que la vida raramente sigue el guión que esperamos. A veces somos protagonistas, otras personajes secundarios. A veces enfrentamos villanos externos. En otras ocasiones, luchamos contra nuestros propios demonios. Pero al final, como en las mejores novelas, lo que importa no es solo llegar al desenlace, sino cómo fuimos transformados por el viaje. Y yo, bueno, pasé de víctima a heroína de mi propia historia. Y si eso no es un final digno de literatura, entonces no sé qué lo sería. Ah, ¿y aquel departamento en el condominio Las Jacarandas? Sigue siendo mi hogar, solo que ahora, cuando recibo paquetes, siempre me aseguro de agradecer personalmente al repartidor. Al fin y al cabo, nunca se sabe cuándo un simple paquete puede desencadenar toda una saga. Y la saga, queridos, continúa, porque la vida, como la buena literatura, nunca termina realmente. Simplemente pasamos la página a un nuevo capítulo,